China durante los últimos 25 años ha crecido al 10% promedio, ¿vale? Quiere decir que crece 5 veces más a prisa que nosotros, y los demás 4 veces más a prisa que nosotros. ¿Qué están haciendo ellos que nosotros no estemos haciendo? Durante estos últimos 25 años, y ojo lo digo, 25 años, porque aquí estoy hablando como presidente del Colegio Nacional de Economistas, no como diputado del PRI. Después voy a acentuarlo en los últimos 10 años, pero eso es otra cosa. ¿Qué sucedió? La discusión que tenemos nosotros en el seno del Colegio Nacional de Economistas a lo largo y a lo ancho de la República es, hemos invitado en 8 foros, y ayer tuvimos el 9º foro nacional, 8 foros regionales y el 9º foro regional en Toluca, y el último lo vamos a hacer en el 7 de septiembre aquí en México. Estamos discutiendo qué queremos para México para los próximos 25 y 30 años. Pero no nomás los economistas, sino estamos convocando a todos, a la sociedad organizada en gremios, a las organizaciones no gubernamentales, a las academias, a los empresarios y sobre todo a las cámaras empresariales de todo el país, tanto regionales como nacionales, a los especialistas en los diversos temas, a los 3 órdenes de gobierno, todos, en una discusión civilizada, tratando de explosionar el talento que tienen los mexicanos, sobre todo los diferentes especialistas o gremios o empresarios o académicos, discutiendo las diversas visiones que se tienen de lo que queremos para nuestro país en los próximos años, tratando de limpiar lo más posible los dogmas que todavía tenemos en este país. Es un esfuerzo de convergencia y de inclusión sobre el debate de las ideas. Los gremios de profesionales para eso estamos, para debatir las ideas. Pues somos la sociedad organizada, sobre todo de los mexicanos que tuvimos la oportunidad de estudiar en las universidades y que se conjugan justamente en los gremios para no solo mejorar la acción del gremio en sí mismo, sino para colaborar como parte de una parte importante de la sociedad organizada en el mejor crecimiento y desarrollo de nuestro país. Como fin último, en estas discusiones hemos analizado qué está pasando, qué ha pasado, lo que no estamos haciendo. Y vimos, por ejemplo, en nuestro país hemos tenido en la última 80 años, en la vida económica, política y social de nuestro país, 2 grandes modelos de desarrollo. Aquel modelo de desarrollo que se inició a partir de los 30, sobre todo a partir de la crisis o de la Gran Depresión de los finales de los 29 y principios de los 30, y que veníamos de un proceso, nosotros como país, un proceso revolucionario, todo lo que se encadenó, todo aquello, y cómo aterrizó en los grandes casicales locales regionales, cómo se constituyó una presidencia fuerte, enorme, los 30s, 40s, y a partir de ahí, cómo se fue dando un proceso de planeación del desarrollo económico de México. Se constituyeron las grandes obras de cultura, aquellas que se dieron, se crearon las universidades públicas, nosotros fuimos grandes benefactores de esas universidades públicas, se creó una clase media creciente y pujante, el coeficiente de suficiencia ocupacional, que es una forma de medir, que tenemos para medir las cosas nosotros los economistas, que es el crecimiento, la población ocupada entre el incremento de la población económicamente activa, como indicador, era durante esos 40, 50 años de alrededor del 92%, es decir, que de cada 100 personas que se incorporaban a la población económicamente activa, 92 se ocupaban como promedio. No había inmigración, por supuesto, mínimamente hacia Estados Unidos, porque la mayoría de la gente se ocupaba de México. Había la construcción, decía, de las grandes obras de infraestructura, se creó la Comisión Federal de Electricidad, el Seguro Social, el Banco de México, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero como todos los modelos de desarrollo no son estáticos, son todos modelos del mundo, de la historia universal, sobre todo de los últimos 100 años del mundo, tienen que ajustarse o tienen que cambiar. Este modelo se agotó hacia finales de la época de los 70s, sobre todo, se engendró un modelo de economía cerrada, un modelo de desarrollo que se agotó por sí mismo. En el modelo de economía cerrada se creó una clase empresarial e industrial ineficiente, producíamos productos caros y de mala calidad, políticas de subsidiadas, se empezó a generar una informalidad creciente, sobre todo de la clase media estudiada o estudiosa, sobre todo en 68 para acá. A pesar de que se creció y se tenía empleo, pero no iba a la velocidad necesaria, y definitivamente se trató de suplir esto mediante el uso indiscriminado del gasto público deficitario en la época del presidente Echeverría, en la época del presidente López Portillo. Se pensó que el gasto público como instrumento importante iba a resolver los problemas de nuestro país. Se desquiciaron las finanzas públicas. Entramos a la época de los 80s y el sexenio de Miguel de la Madrid, un presidente, pues lo único que le faltó era darse una limpia en Catemaco, porque le pasó todo: los temblores del 85, la primera gran caída de los precios petroleros, se tuvo que reestructurar todo. Se inicia una nueva corriente de pensamiento a nivel mundial, sobre todo a principios de los 80, con Reagan en la presidencia de Estados Unidos y con Margaret Thatcher en Gran Bretaña, sobre todo la línea de pensamiento llamada los Chicago Boys, la monetaristas, la liberación de la economía, la globalización, el retiro del mercado, el retiro del Estado sobre una presencia creciente del mercado, lo que muchos le llaman el neoliberalismo económico. Se inicia esa corriente. Nosotros adoptamos justamente hacia finales de los 80s esa línea de pensamiento económico, sobre todo por los economistas que habían ido a hacer sus maestrías y doctorados en el extranjero. Entonces pasamos de un modelo de desarrollo a otro modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo donde el aperturismo sobre todo lo demás, el mercado todo lo define. Un modelo de desarrollo donde se privilegió el consumo sobre la producción. Decíamos, en aquella época se decía: ¿para qué produces si es más barato importarlo? Sobre todo en materia agropecuaria. ¿Para qué produces si es más barato comprarlo en China? ¿Para qué produces si los costos de oportunidad nuestros con respecto a otros países serán menores? Tenemos que generar nuestros propios nichos de producción y de mercado. Entonces entramos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y después, a partir de ahí, una serie de tratados y acuerdos comerciales donde ya somos uno de los países más abiertos del mundo y tal vez uno de los menos competitivos. Dejamos de hacer la tarea en muchas cuestiones, sobre todo en materia de la producción. Y después de 25 años de este modelo de desarrollo, yo soy de los que sostengo que el modelo ya llegó también a su nivel de agotamiento. ¿Por qué? Porque la crisis de 2008 y 2009 en Estados Unidos, sobre todo con la quiebra de Lehman Brothers, que se manifestó en toda su extensión, el sistema financiero norteamericano, la economía real norteamericana, el nivel mundial que nosotros pegó de forma creciente, una caída del menos 6.5%, fue, digamos, el detonador, el gran detonador de la discusión que se está haciendo a nivel mundial de qué es lo que se tiene que cambiar. Mientras el mundo está discutiendo lo que se tiene que hacer, nosotros parece ser que estamos a la expectativa, como si estuviéramos los mexicanos en el cine comiendo palomitas y viendo una película de que el mundo está cambiando y nosotros un poco estáticos.
pasando y no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y seguimos siendo dependientes de nuestro nivel de grado de desarrollo, sobre todo en potencia en Estados Unidos. Seguimos siendo dependientes y cada día queremos insertarnos más en el mundo, cuando el resto del mundo también está haciendo un alto en el camino. El año 2009, cuando tuvimos la peor caída, sobre todo primeramente con la influenza del H1N1, que provocó un problema de la actividad económica, y después la importación de la caída norteamericana, estábamos, el secretario de Economía del Gobierno de la República estaba desgravando todavía más de 1.300 fracciones arancelarias en el momento más inoportuno del mundo. Yo decía, espérense tantito, cuenten hasta 10, deténganse, valoremos si seguimos dando pasos agigantados en ese momento o detenemos los pasos a pasitos a ver qué pasa y qué sucede México en su entorno en el mundo. Entonces, mientras el mundo está discutiendo justamente eso, nosotros no estamos discutiendo. Nosotros en el Colegio Nacional de Economistas sí estamos discutiendo qué queremos para México en los próximos años. Entonces está en la balanza dos modelos. ¿Y por qué digo que se votó este siguiente modelo? Porque tenemos un país de 212 millones de habitantes según el censo de población del año pasado, pero si la mitad, 55 millones de personas están en la pobreza. Tenemos un país que hoy tenemos un poquito menos de 15 millones de personas registradas en el Seguro Social, con nombre y apellido, pero de las cuales el 66% de esos 15 millones, más otras, son 18 millones de personas ocupadas en México, el 66% gana hasta 2 salarios mínimos, o sea, 100 pesos diarios. Tenemos un país que ya les dije las tasas de crecimiento, que hemos generado 224,000 empleos promedio formales durante los últimos años, del millón de empleos que crece la población económicamente activa. Durante los primeros años del 2001, 2002, 2003, etc., se estaban yendo alrededor de 400,000 mexicanos promedio por año de Estados Unidos. Se viene problema económico de Estados Unidos, endurece la política migratoria de los Estados Unidos y ya no se van 400,000 mexicanos, pero se van como 200,000 todavía del millón. Entonces se van 200,000, generamos 220,000. ¿Por qué 200,000? Bueno, el año pasado generamos 700,000, pero el año antepasado los perdimos. No se baja el cielo, no toca. Es decir, tenemos una economía de arrancones y atorones. No crecemos en forma sostenida, y si no crecemos, pues no generamos empleo. Tenemos muchachos que salen de las universidades públicas y no tienen dónde trabajar, de todas las profesiones. Jóvenes que la mayor cantidad de proporción de empleos, de subempleo y desempleo, está en los jóvenes universitarios, hoy por hoy. Entonces, tenemos una presión social, está escondida, pero ojo, Túnez, Libia, Egipto, los países árabes, España, Grecia, Francia, todos los jóvenes se están rebelando ante el estatus quo, ante el modelo de desarrollo, porque el mundo no está generando empleo, al mundo, los países desarrollados, y allá se están rebelando los jóvenes. Nosotros no, afortunadamente, todavía no tenemos un problema de demandas de esa naturaleza, pero la demanda de inconformidad, de insatisfacción está latente con los jóvenes que no están encontrando empleo. La economía cada día se está informalizando más
Y el gobierno de la República establece políticas públicas que provocan la información del Seguro Popular y sus derechos. En aras de una política, yo digo que es electorera y que tiene un gran contenido social también, de llegar al 2012, pues la propuesta del presidente Calderón, del actual presidente, de llegar a tener bandera blanca, pero no va a lograr, para tener el 100% de seguridad médica de todos los mexicanos. Pero es una política pública que va en divergencia al resto de las políticas públicas de la formalización de la economía. Provocas, incentiva la informalidad. Sin embargo, el costo, ahí me meto a la parte como diputado, y yo como secretario de la Comisión de Presupuesto, pues literalmente hago el presupuesto de regreso a la operación para la aprobación en la Cámara de Diputados. Y el costo creciente de la política de subsidio, sobre todo el gasto social, es no hay dinero que alcance. Por supuesto que debemos atender a los pobres por los pobres, por sí mismos, de justicia social, pero lo que debe privilegiarse es una política de fomento económico para que se genere crecimiento económico y se genere empleo. El artículo 25 y 26 constitucional dice: el Estado mexicano, a través del gobierno de la República, es el Estado rector de la economía nacional, el Estado promotor del desarrollo, es el Estado que debe promover la regulación económica y el fomento económico. Ojo, las dos cosas, regulación y fomento. Lo dice el artículo 25. No se necesitan grandes modificaciones legislativas sobre leyes para acatar o dejar de ser caso omiso de lo que a la letra dice la Constitución. El problema es que con el nuevo modelo de desarrollo que se vino hacia lo que está vigente actualmente, los que nos gobiernan, nos han gobernado en los últimos años, se olvidaron del papel promotor del desarrollo del gobierno. Echaron a la basura lo que dice el principio, no lo utilizan, porque el mercado es el que domina la orientación. Yo platico permanentemente con los industriales de este país, con las cámaras empresariales, con la CONCAMI, con la CANACYT, etc. Y todos se quejan de la falta de atención de la parte promotora del gobierno. No existe una política industrial. Se quejan de la política arancelaria del gobierno federal, se quejan de la política aduanera del gobierno federal, se quejan de la banca de fomento de desarrollo, que de fomento no tiene nada porque no hay financiamiento, se quejan de la banca comercial porque no existe el crédito necesario y suficiente, y sobre todo suficiente, se quejan de la falta de asistencia técnica. El sector agropecuario se queja también de que no existe el financiamiento adecuado por parte, y barato, no barato, sino oportuno, por parte de la financiera rural, que es una agencia, no es un banco, o de FIRA, o de Bancomex. Se quejan los exportadores agropecuarios del estado de Sonora porque no tienen fondeo en dólares, son exportadores en dólares, los acuacultores, por ejemplo. No les interesa, porque no están atendiendo lo que dice el 25 de constitucional. Y sin embargo, el gobierno de la República le dice a los diputados y a la opinión pública: es que los diputados y el Congreso no aprueban las reformas estructurales. A ver, ¿qué son las reformas estructurales? Ese es el sonsonete permanente de eso. Y yo les contesto: pues acaten lo que dice el 25 y 26 constitucionales sobre todo. No digo que no se requieren reformas permanentes, constantes, pero la reforma debe ser en función de una visión de país. Debe ser qué queremos para el futuro próximo y qué debemos hacer. Si acataran lo que dice el 25 y 26 constitucional, la política de fomento económico del gobierno, habría acciones por tomar para los sectores productivos. Y si crecemos y si invertimos, ¿cómo crece un país? Pues invirtiendo, es una ecuación de primer grado. Invirtiendo, público y privado.
En 1980 había el 26% del PIB como población se invertía, 12% del sector público y 14% del sector privado. Ahora, si invertimos, nos estacionamos en los últimos 25 años, el 20% con la proporción del PIB, pero 4% del sector público y 16% del sector privado. Cuando mucho hemos llegado al 21%. Los países que mencioné invierten mínimamente el 30, 32, hasta el 42% chino. Invertir. Focaliza la inversión. Aquí, ahorita venimos de un desayuno con la gente de Pemex, estábamos hablando del tema de Pemex, y requerimos invertir, pero no nos alcanzan los recursos. Y no nos alcanzan los recursos porque tenemos una burocracia muy grande. Tenemos una burocracia y no nos deja espacio para la inversión pública. Pero la inversión pública tampoco va a sacar al país de su marasmo, es una parte. Queremos que la empresa privada, los particulares, inviertan, para eso requieren financiamiento, pero sobre todo condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Facilidades políticas, documento y apoyo. Una Secretaría de Hacienda que se convierta en verdadero socio de los empresarios, porque son socios, al final de cuentas. ¿Qué mejor socio quiere un gobierno que el 30% de las utilidades te las da el gobierno? Entonces la Secretaría de Hacienda se convierte en un obstaculizador y no un facilitador de la empresa privada y de los particulares. Tenemos a la Secretaría de Economía que en vez de apoyar a los sectores productivos, de fomentarlos, los está liberalizando a diestra y siniestra y no los apoya para que sean eficaces y productivos. ¿Cómo queremos que compitan nuestros empresarios? Pues hay que competir en el mundo, por eso estamos abriendo las fronteras. Si no les damos los instrumentos, tenemos tasas de interés más caras aquí que nuestros socios comerciales. Tenemos electricidad más cara aquí que en Estados Unidos, se lo demostró el director del negocio de la electricidad. Tenemos insumos más caros aquí que en Estados Unidos, que nuestro socio comercial. Pero la competitividad de nuestro país está determinada sobre todo por una asimetría cuando hicimos el Tratado de Libre Comercio. Bueno, vamos a competir en el mercado para encontrar circunstancias parejo. ¿Por qué no el tema laboral o el tema de los ingresos de los trabajadores? Porque somos competitivos, entre paréntesis, porque está anclado en dos cosas: en el tipo de cambio y el trabajo. El tipo de cambio, pues tenemos un dólar subsidiado. Estamos literalmente subsidiando las importaciones de nuestro país con un dólar barato. Y por otro lado, estamos conteniendo que los ingresos de los trabajadores mexicanos sigan magros. Pero por el discurso es que la productividad es la que debe determinar la competitividad. Competimos por salarios baratos. ¿Por qué no competimos, eso sí, con productividad? Entonces hay una enorme asimetría, un discurso con muchas verdades a medias, o con muchas falsedades o con medias verdades. Entonces, tenemos un presupuesto subvencionado, yo lo veo. Para ello que va a mandar el proyecto del paquete económico al presidente el día 8 de septiembre. Y me preguntaba, pues todos los días los periodistas que si cómo ven el proyecto, cómo lo vislumbran, pero digo, es igual que todos los años. Igual que todos los años, donde manda, sobre todo los últimos 2 años, manda un presupuesto, primero de ingresos que no alcanza, un presupuesto sesgado, con grandes huecos, sobre todo en materia de apoyo al campo, en materia de apoyo a la política industrial, la política comercial, sobre todo en materia de educación pública y educación superior, sobre todo, las universidades públicas del país, en materia de infraestructura en hospitales, en materia de carretera, etc.
tenemos que darle la mano al Ejecutivo para poder ajustar, rehacer y volver a hacer presupuesto con grandes negociaciones entre los diversos partidos políticos, pero sobre todo con el gobierno. Las desveladas y los días sin dormir y semanas pues son claramente definidos no porque no podamos, no sepamos desvelar, pues ya estamos acostumbrados, sino porque es el cuento de nunca acabar, siempre en la vida. Porque tenemos dos ideas distintas de lo que debe de ser el desarrollo económico de México. O sea, estamos enfrentando, y eso no se dice, dos corrientes de pensamiento. Los que queremos que exista eso, promoción y fomento económico del país, para poder rápidamente, lo más rápidamente posible, sacar a nuestro país de la pobreza a través de políticas del crecimiento. Parece ser que no se quiere crecer, que estamos sujetos a lo que pasa en el mundo para ver qué pasa en México. Si Estados Unidos crece, nosotros crecemos. Si Estados Unidos no crece, nosotros crecemos menos. Si Estados Unidos le da un resfriado, nosotros nos da una pulmonía. Ya ve que ahora todo se maneja a través de tesis doctorales, no de económicas, sino tesis doctorales de doctores de médicos, del resfriadito y el catarrito y todo lo demás. Entonces, pensamos distinto. Queremos que las entidades federativas, que las regiones de su país crezcan, porque estamos en un país disímbolo en cuanto a los niveles de crecimiento de las regiones de México. Queremos un país que tenga infraestructura no solo carretera, sino de puertos, de aeropuertos, de obras de canalizaciones de agua, de construcciones, de presas. Tenemos un país que requiere que el tema de ustedes, desarrollo humano. A ver, ¿quién es el desarrollo humano en este país? Nadie. Ustedes, parte gremial, necesario, pero el desarrollo urbano lo hace el gobierno federal o una política de desarrollo urbano, ni siquiera una Secretaría de Desarrollo Urbano. Existe una Subsecretaría de Desarrollo Urbano que está en la CEDESOL, pero nadie la ve. ¿Existe una Secretaría de Vivienda? No existe. Pues existen programas y fondos dispersos por todos lados, la CONAVI por un lado, el FOBISTE por el otro, el Infonavit por el otro, los gobiernos de Estado por otro. Es una dispersión brutal de esfuerzos. Pero una política de desarrollo urbano, desde el punto de vista del desarrollo urbano, del crecimiento y el desarrollo económico ligada, no existe. Porque la política de desarrollo urbano la están viendo como una circunscrita en un tema del desarrollo social. Es mucho más que el tema del desarrollo social, muchísimo más que eso. Allá una subsecretaría en el CEDESOL. La colega de ustedes, la arquitecta Sara, pues ahí está. No, ahí está, vegetando literalmente en el CEDESOL. Y la subsecretaria de Desarrollo Humano del gobierno de la República. Yo digo vegetando porque no sé mucho, porque está circunscrita en un lugar que no se le indicaba, porque le falta una visión de hacer un nuevo arreglo institucional en materia de lo que queremos. Tampoco es aquella de que a cada actividad le vas a crear una secretaría. No, mucho también más que eso. Entonces no acabaríamos, no habría burocracia que alcanzara. Es tener una visión de lo que queremos y cómo queremos. La vivienda es un tema económico y social. El desarrollo urbano es un tema económico y social y de satisfacción para la comunidad. Es todo un concepto. Y así me puedo ir en todos los órdenes de la vida económica, política y social de los países. A donde le rasguemos, todo está mal, todo está desordenado. No hay orden, pero sobre todo no hay visión. Yo lo que digo es que se perdió el rumbo. Los hijos sostenidos. No saben para dónde van. Estamos reordenando nuestro país, estamos volver a tomarlo, ponerlo dentro de un cauce que queremos y
nueva cuenta agarrar la brújula y fijarla en un rumbo claro y un destino claro, para llegar a un puerto seguro. Pero se perdió el rumbo. Entonces, el modelo está agotado. Requerimos rediseñar un nuevo modelo. Pero el modelo económico no se puede rediseñar por sí solo. Se requiere voluntad política. Se requiere que nos pongamos de acuerdo los actores políticos del país. Se requiere que el legislativo, los gobiernos locales, el poder, todos estemos en aras de un objetivo para ello. Pero hay que discutirlo y explicárselo a la población de la mejor forma posible para que lo entiendan. El año que entra vamos a vivir un proceso electoral muy competido, por supuesto, que ya literalmente se inició. Nosotros en el PRI, pues ahorita y por hoy, estamos arriba como partido para la elección del próximo año. Se dejó venir, ya se desató la guerra mediática por parte de un presidente que más que jefe de Estado parece jefe del partido político. Se dejó desatar una andanada mediática a todas horas, todos los días y en todo momento, en la prensa y en los medios de comunicación social, de comunicación electrónicos, brutal, con grandes gastos en la materia. El gobierno de la República se está convirtiendo en más que gobernar para todos, en un gobierno partidizado. México cambió, México cambió, sobre todo, yo diría, a partir de la última mitad de los 90, el 97, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997, y cuando el PRI perdió la mayoría en el poder presidencial en el 2000 y en el 2006. Pero eso hizo que México cambiara. México cambió porque al final de cuentas se instauró la alternancia y se empezó a dar pasos agigantados a una democracia participativa de los mexicanos con su voto. Ahorita, pues sí, nosotros decimos que vamos a ganar, pero requerimos decirle a los mexicanos para qué queremos ganar. No es por ganar, por ganar. Queremos decirle a los mexicanos qué queremos hacer como gobierno. Es como yo estoy haciendo la crítica, y me vuelvo un poquito al tema de la falta de cómo se dispersó. Por ejemplo, el artículo 131 constitucional, que es una facultad que el Congreso de la Unión tiene en materia arancelaria y aduanera. Pero es una facultad que se le excedió del Congreso, pero se le excedió al Ejecutivo Federal para la política aduanera, comercial y de comercio exterior. ¿Y qué ha sucedido durante los últimos 25 años? Nos fuimos como locos haciendo tratados de acuerdos comerciales en una moda de pensamiento económico y logramos lo que sucedió ya. Nos liberalizamos a tal grado de que ya afectamos a nuestro sector productivo nacional y no lo cuidamos, no lo estimulamos, no le facilitamos la vida. Los productores de todo el sector se quejan. Pues algo está mal, algo hicimos mal. Pero el 131 constitucional todavía está vigente y dice que el gobierno, yo soy de los que propongo que le quitemos esa facultad del Ejecutivo, de acuerdo a lo que dice el 131, para que el Ejecutivo nos diga antes, porque el Ejecutivo dice en el paquete presupuestal de la ley, te voy a informar a ti, Congreso, de lo que hice el año pasado. No, pues ya se ahogó el niño. Más bien al revés. Dime qué quieres hacer para que lo discutamos todos los interesados. ¿Cuáles son los riesgos que vamos a generar en este país, sobre todo en materia de política nacional y de apertura comercial, para ver si estamos de acuerdo, para que haya discusión? Se nos impone desde una sola visión. Eso no se llama democracia, se llama autoritarismo, una sola visión de las cosas. Vamos a discutir cuáles son los riesgos para nuestro país en el futuro inmediato en materia de política nacional y de política comercial, ex ante, no ex post. Entonces hay mucho que hacer en ese sentido. Pero para eso requerimos, ¿qué requerimos? Pues, ¿qué queremos hacer en el futuro y cómo queremos hacerlo? Eso es lo que está en discusión actualmente. El tema de ustedes, los evaluadores, ¿no?
tantas cosas que se han... Yo me acuerdo cuando yo fui tesorero general del Estado y secretario del gobierno del Estado de Sonora, yo fui el primer estado que hice una contabilidad patrimonial. Porque los bienes públicos se habían convertido, se han convertido tanto a nivel federal como a nivel locales en desorden, fuentes de corrupción por la falta de transparencia que había. Yo dije, no, nosotros vamos a hacer una contabilidad patrimonial para dos cosas, a varias cosas. Uno, para transparencia. Dos, para que los bienes patrimoniales del Estado de Sonora se conviertan en fuentes de financiamiento o apalancamiento del mismo. Tres, para que mi carátula de mi balance como gobierno del Estado se vea distinto. ¿Por qué se vea distinto? Porque las entidades federativas saben cuánto deben, pero no cuánto tienen en el balance. Vamos a poner el balance como está, no solo la deuda, sino el patrimonio del Estado. Y el patrimonio del Estado, hicimos una ley de bienes y concesiones del Estado para poder, una comisión de concesiones del Estado, para que el Estado tuviera su contabilidad patrimonial. La contabilidad patrimonial la metimos al balance y ese balance. Yo fui el primer Estado que califiqué mi riesgo crediticio en 1997, el único, el primero, cuando no había obligación, como transparencia, pero sobre todo como signo financiero. Y entonces el patrimonio del Estado, por cierto, lo evaluamos, los bienes del dominio privado y los bienes del dominio público. Los bienes del dominio público los evaluamos a valor de reposición, y los bienes del dominio privado, que establecimos en la ley, que era todo aquello que podía ser vendible, que todo aquello que podía ser dado como dato o garantizado, que podía ser garantizable como palanca de financiamiento público, fuera valuado, los dos. Entonces yo contraté al colegio de evaluadores, precisamente del Estado de Sonora, para que me evaluara el patrimonio del Estado de Sonora, sobre todo los bienes del dominio privado y los bienes del dominio público, para que mi contabilidad fuera cierta. Entonces el gremio de profesionales de ustedes me ayudó a evaluar el patrimonio del Estado, pero tenía un sentido de finanzas públicas, tenía un sentido de finanzas de transparencia, de rendición de cuentas, de palanca al financiamiento del desarrollo, sobre todo para evitar el mal uso del bien. Ahí está. Y no nomás desde el punto de vista político de cambiar la carátula para cambiarla, sino desde el punto de vista financiero. Todo ese tipo de cosas no pueden ser aisladas, debe de ser una visión general de las cosas. Una visión general de las cosas, porque requerimos crecer necesario e indispensablemente, es urgente crecer. Pero para crecer hay que invertir. Y para que haya inversión debe haber financiamiento y recursos públicos. Financiamiento, tenemos una banca ya de desarrollo que la estamos empujando a través de una ley de banca de desarrollo que tenemos en la Cámara. Y queremos impulsar que el gobierno de la República le meta más al financiamiento a través de la banca comercial, como obligando a la banca comercial a que preste, a través de, ya no del manejo del encaje legal obligatorio como existía antes, sino a través de mecanismos de estímulo. Tu banco vas a prestar el 10% de tu cartera al sector agropecuario o al sector industrial o X, pero lo vas a hacer mediante, y tú que lo haces, yo te estimulo como gobierno, promotor de la zona de fomento, y lo vas a hacer. Y si tu banco no quieres, Banamex no quiere entrar al sector agropecuario, pero yo Banorte si quiero, yo Banorte compro como un bono el monto ese que no uso Banamex para que yo lo preste. Por supuesto hay bancos que incursionan en una actividad mejor que otros. Eso es parte de un proceso de transformación. Yo se lo pregunté a Guillermo Ortiz en agosto del 2009. Le dije, ¿por qué no hacemos esto? Era gobernador del Banco de México. ¿Por qué no hacemos esto, Guillermo? En ese sentido, ya lo estamos trabajando. Se fue Guillermo Ortiz, llega Agustín García y bien, gracias.
¿Por qué? Pues porque no creen en ello. Ese es el punto. Porque pensamos distinto. Ellos, el mercado todo lo resuelve, sobre todo el mercado financiero. El mercado financiero. Y el mercado financiero es lo que ha venido creando los caos a nivel internacional y a nivel mundial de México. Casualmente, en Estados Unidos, en Europa, en México. En México, el mercado financiero de los últimos años no nos causó problema porque tenemos una banca capitalizada, prudente. Pues ¿cómo va a perder? Pues si lo prestan. La banca es riesgo aquí en China. No le entran las actividades riesgosas porque tienen mucho riesgo. Entonces, ¿y dónde está el Estado? El Estado está fuera de esto. El Estado no actúa. ¿Dónde está el gobierno? Les decía yo ayer, con los discursos oficiales del secretario de Hacienda, precandidato o suspirante del PAN, mientras pues, todos andan en campaña, todos los secretarios, pues ¿quién puede charlar? Decía discursos de que todo va muy bien. Bueno, digo, entonces si todos estamos tan bien, ¿por qué nos sentimos tan mal? Porque hay una enorme insatisfacción de la sociedad en todo su conjunto. Yo quería preguntarle a cualquiera de ustedes, ¿quién está satisfecho o ligeramente satisfecho de lo que está aconteciendo? Aquí se lo pregunto en todos los reuniones, conferencias, discusiones. Nadie está satisfecho. Entonces, si estamos tan bien, ¿por qué nos sentimos tan mal? A propósito de las tesis doctorales de Agustín Castro, ¿no? Como médico. Algo está mal. Algo estamos haciendo mal como país. Por eso yo digo que debemos formular un nuevo modelo de desarrollo, una nueva perspectiva. Hay que ordenar el país. Debemos definir nosotros los mexicanos qué modelo queremos. Primero, un modelo de desarrollo ni tanto Estado tan avasallador como fue en el primer modelo, ni tanto mercado desenfrenado como hoy estamos viendo aquí en México y en el mundo. Y sí mucha sociedad, sobre todo a través de los gremios de profesionales, a través de los sindicatos también, a través de las organizaciones no gubernamentales, a través de las academias. La sociedad organizada que somos nosotros, somos sociedad organizada, pensante, sobre todo los gremios de profesionales, que deben ser partícipes plenamente todos los días para empujar la carreta hacia donde queremos. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el punto. Pues estos son mecanismos de información, de discusión, de debate de las ideas. Nuestro voto para el imperio y para allá, para que elijamos como ciudadanos qué es lo que queremos para México. Debemos de votar en la ayuntamiento qué es lo que queremos para México, cómo y con quiénes queremos para México la transformación que requieren los mexicanos. Porque el país ya no aguanta. Yo sigo insistiendo en que tenemos un foco rojo. Foco rojo son los jóvenes insatisfechos que salen de las universidades y que no tienen trabajo. Y los jóvenes que están trabajando en economía informal o que se tienen que ir a otros países del mundo. O jóvenes que están proclives y propensos a la informalidad y sobre todo a la delincuencia. La delincuencia organizada de este país se ha estado abrevando de jóvenes insatisfechos y no tienen empleo. Eso se puede oír catastrófico, pero es una cruda realidad. 220,000 empleos por año del millón que necesitamos. Y crecemos al 2.2. Ojo, el año que entra no vamos a crecer al 4% este año, o al 3.8% ya bajaron las expectativas. ¿Por qué? Porque pues, Estados Unidos va a crecer al 1.5%. Están previendo crecer lo que nos van a mandar al 3.6%. Eso sí nos va bien. Si nos va bien, si Estados Unidos, como están las cosas, pues, ¿cuánto va la actividad económica de Estados Unidos va a caer en picada?
mérito, siempre no tiene este medio metro. Entonces, tenemos que prepararnos. ¿Cómo? ¿Qué queremos para México? Por eso yo convoco a los gremios de profesionales a que pensemos mejor, que debatamos las ideas. Existen interacciones entre los diversos gremios, nosotros los economistas, ustedes, los arquitectos, y los evaluadores, y los contadores, y los ingenieros, y todo el mundo, para que seamos portavoces como gremios que somos organizados, como sociedad organizada, de lo que queremos para México en el futuro inmediato, porque ya el país no aguanta. Necesitamos ordenar el país. Yo soy un convencido de ello y eso es lo que yo estoy planteando permanentemente a través de mi posición como presidente del Colegio Nacional de Economistas y también como mi posición como diputado federal. A lo largo y ancho de la República lo hago. Y primero, pues agradecerles la atención y sobre todo agradecerles a mí, al presidente de la Federación y al presidente del Colegio de Evaluadores, la deferencia que tuvieron conmigo y como siempre, pues a sus órdenes. Muchas gracias.